Ana, tú eres muy conocida por el método Las Sillitas. ¿En qué consiste? ¿Nos explicas un poco cómo funciona el método de las sillitas? Bien, las sillitas son un recurso metodológico que utilizamos todas las personas que trabajamos con la metodología de los procesos correctores comunitarios, metodología PROCC. Y bueno, las usamos mucho porque nos permiten hacer sencillo lo complejo. Es una manera de visualmente ver cosas que a veces son difíciles de entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la crianza las utilizamos mucho para trabajar algo que es esencial, que es el lugar de cada miembro de la familia en el grupo familiar. ¿Y a qué te refieres con el lugar? Supongo que será algo más que el espacio físico. Sí, sí, tiene que ver también con espacio físico, pero cuando nos referimos al lugar en el grupo familiar, a los lugares, estamos hablando de algo más simbólico, ¿no? Digamos que todo ser humano cuando decide o cuando tiene un hijo o una hija, sea en pareja o sin estar en pareja, tienen que habilitar un nuevo lugar a ese ser humano que llega, ¿no? Entonces, ya cogiendo las sillitas, porque estas tres sillitas representarían los lugares en el grupo familiar. Entonces, cuando se tiene un hijo o una hija, pues podemos dar el lugar a este ser humano dependiendo de muchas cosas, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, en los últimos tiempos, así en la historia más reciente, podemos decir algunas cosas que están pasando o que han pasado, ¿no? Por ejemplo, si estas dos sillitas representarían las personas adultas, que puede ser dos adultos, un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, puede ser una persona adulta que no tiene pareja o que no convive con su pareja, pero en cualquier caso nosotros siempre ponemos dos sillitas, porque sería el lugar adulto, aunque solo haya una persona, pero esta otra sillita representa las necesidades adultas de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en estos adultos, para ellos la paternidad y la maternidad es lo central, es su proyecto de vida? Pues seguramente lo que va a pasar es que el lugar que le van a dar a este ser humano cuando llegue va a ser pues tal que aquí, más o menos, ¿no? Es decir, va a tener un lugar central, que podríamos decir que va a ser el rey de la casa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de primera se suele decir, ¡ay, qué privilegiado ser el rey de la casa!, ¿no? Pero daros cuenta que es un lugar inestable, que depende de ellos dos y que además va a ser vivido como carga. Y ya sabemos que siempre que hay una carga luego puede haber consecuencias. Podemos pensar también que se diga que los hijos y las hijas son más de las madres, de las mujeres que los gestan, ¿no? Entonces, en ese caso, pues puede ocurrir que el lugar que se le dé a este ser humano cuando llega, pues sea aquí, como diciendo, claro, es que los niños son más de las mujeres. ¿Qué ocurre? Que habilitando los lugares así, pues ya vemos que va a haber más sobrecarga en esta parte, una cierta exclusión de este vínculo en esta otra parte, sea hombre o mujer, y ya vemos que sigue pesando y además que este ser humano sigue estando, no tiene los pies en el suelo, digamos, ¿no? Entonces aquí nos podemos preguntar varias cosas, pero una importante es qué relación va a haber entre estos dos adultos, ¿no? Hay algo que se está perdiendo. También podemos pensar que no, que los hijos y las hijas son responsabilidad de ambos, de los dos adultos. Y entonces el lugar que se le puede adjudicar es aquí. Dices, qué bien, vamos mejorando. Están los tres con las cuatro patitas en el suelo, tienen cada uno un lugar, pero claro, si está aquí en medio, también nos podemos preguntar qué pasa entre estos dos adultos, ¿no? ¿Qué tipo de relación y vínculo tienen? Porque parece que el hijo o la hija es el medio de comunicación entre ellos. Entonces, ¿es saludable eso? O también hay otra cosa que podemos pensar, que es que en el grupo familiar somos todos iguales, todas y todos iguales, que no hay diferencia, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Vale, todos tienen las patitas en el suelo, es decir, cada uno tiene un lugar propio, se están mirando, cosa que no pasaba antes, pero aquí nos tendríamos que preguntar, pero entonces, ¿qué pasa con la función adulta? No tienen que realizar una función, no hay diferencia dentro del grupo familiar, todos los lugares son iguales, no hay unas necesidades que atender. Entonces aquí estaría desdibujada la función parental o función adulta. Por eso todo esto que estoy contando nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el lugar saludable? ¿Qué es lo adecuado en el grupo familiar?
Entonces podemos ya decir, sacar algunas conclusiones que son que lo primero, lo importante es que en el grupo familiar cada miembro tiene que tener un lugar propio. Pero esto no es estático, porque claro, después de estar aquí 9 meses, no es que sale y ya tiene su lugar propio, sino que esto hay que ir construyéndolo, es algo que va cambiando. Luego, estos lugares se interrelacionan, esta se relaciona con esta o este con este, los tres juntitos, este tiene sus relaciones o esta tendrá sus relaciones, pero entre los tres hay una interrelación y hay interdependencia entre ellos. Los adultos también tenemos que ayudarnos a resolver nuestras necesidades, tenemos cuidados afectivos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es el lugar adulto y otra cosa es el lugar del hijo o hija. O sea, si queremos construir autonomía, tenemos que diferenciar lugares. Este es un lugar y este es otro lugar que tiene que ir variando y tiene que ir saliendo de aquí para poder hacer su proyecto de vida, para poder construir autonomía. O sea que realmente eso, para construir autonomía lo que tenemos que hacer es ir haciendo separaciones. Pues sí, sí. Es decir, el crecimiento es un camino de sucesivos desprendimientos en función de nuevas adquisiciones que este ser humano va desarrollando, de cosas que ya puede hacer, de nuevos vínculos que puede tener, de manera que cada nueva adquisición es un gradito de autonomía, va construyendo autonomía. Pero claro, esto no es así de un día para otro, ¿no? Porque, como he dicho antes, este ser humano, después de estar aquí, podemos ponerlo así, en embarazo, 9 meses, pues claro, hay un primer desprendimiento, una primera separación que tenemos bastante clara, ¿no? Cuando llega el momento del parto, a nadie se le ocurre mantenerlo más de 9 meses generalmente, ¿no? Y dice, ¡ay, qué gustito está aquí dentro, no lo voy a sacar todavía! No, o sea, está claro que llega un momento que este desprendimiento se tiene que dar. Y este sería como el primer desprendimiento importantísimo, ¿no? Pero claro, como este ser es un ser de necesidades, cuando sale aquí y en este primer desprendimiento necesita una persona adulta que le resuelva todo, absolutamente todo. Entonces, por eso, aquí se tiene que construir un primer vínculo de fusión. Hay una fusión, el lugar, al principio, todavía en la cabeza, digamos, de estos seres humanos, ya le están adjudicando un lugar, ya desde antes de nacer, ya uno está pensando qué lugar va a ocupar este hijo o hija en mi proyecto. Pero digamos que cuando nace se necesita un vínculo de fusión que luego tiene que ir transformándose, porque el vínculo se va transformando desde el lugar adecuado, que como hemos dicho antes, tiene que ser el lugar de tercero en el sentido no de categoría, sino del que o la que llegó para irse un día. Entonces, ¿qué pasa? Que en este camino de sucesivos desprendimientos, este desprendimiento está claro. Ahora bien, ya los otros desprendimientos que tiene que ir haciendo no están tan claros en nuestra sociedad. Y además, en nuestra sociedad se entiende como que separarse, desprenderse, es un poco negativo. Entonces, esto no ayuda a nada al crecimiento. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que crecer es ir desprendiéndose y además ese desprendimiento siempre significa algo a lo que digo agur por algo nuevo que tengo que ir desarrollando e incorporando. Y esto no solo por esta parte, es decir, crecer significa decir agur y decir hola, y decir agur implica siempre un duelito. Duelo en psicología se llama algo que se pierde. Yo tengo que decir agur a la teta, quiere decir que tengo que elaborar el duelo de que ya no me corresponde más teta, para incorporar ese nuevo lugar de estar más separadito ya de esa persona, de otros alimentos, otras texturas, que me aporta mucha más autonomía. Pero claro, como es algo nuevo, y esto anterior me dio seguridad, pues quiero pero no quiero. Siempre en el crecimiento, como implica un duelo a elaborar, pues esta sillita quiere avanzar, pero al mismo tiempo dice, no, yo me quiero quedar ahí. Por eso hay que ayudar a elaborar el duelo, y esta ambivalencia, además, es algo normal. A todos los niños y niñas, en mayor o menor grado, les va a pasar, ¿no? En cada momento del crecimiento, además. Lo importante es que la ambivalencia esta de quiero pero no quiero, qué penita me da dejar esto, qué alegría que ya puedo usar la cuchara,
Lo importante es que esa ambivalencia la llevemos a conflicto, porque crecer y ayudar a crecer es ir elaborando estos conflictos. Por eso hago así, porque es una espiral dialéctica. No es así una línea recta, es una espiral en la que esta nueva cosa, ¡ay, qué bien! ¡Ay, pero esto implica que tengo que despedirme de esta otra! Entonces, esto que está ocurriendo aquí, que crecer es ir desprendiéndose, es elaborar duelos, es dejar y tomar, es resolver esa ambivalencia y tirar para adelante, pero sabiendo de lo que me he despedido, no pasa solo en esta parte del vínculo. A este o estos que están aquí, también, cuando estamos ayudando a crecer, estamos creciendo o no. Y si estamos creciendo, estamos también sintiendo que tenemos que desprendernos, que tenemos que darle un lugar, que qué bien está en el regazo, qué ganas tengo ya de soltar, ay, pero qué penita, qué gustito da. Es decir, aquí también hay una ambivalencia que hay que resolver y hay que enfrentar el conflicto de ya tengo que separarle, me da penita, pero qué alegría que ya puede ir ocupando un lugar diferente. Entonces, por eso, aquí digamos que hay una función adulta clara, que es la función de esos adultos que tienen que ir dando el lugar que corresponde, porque este o esta que está aquí no lo sabe. Con esos mesitos, con 1 añito, con 2 añitos, él está a la espera de a ver qué hacen conmigo. ¿Qué hacen esos adultos y cuál es la función de estos adultos?